Dios nos bendiga en esta noche. Bendecimos la vida de los hermanos que se conectan. Gloria al Señor. Y que están junto con nosotros compartiendo en esta noche. Quiero que compartas con alguien esta transmisión, porque hoy vamos a estar ministrando con el tema, gloria al nombre del Señor, el peligro de la ignorancia espiritual. El peligro de la ignorancia espiritual. Gloria al nombre del Señor. Ese es el tema de esta noche. El peligro de la ignorancia espiritual. Porque hay mucha gente que han fracasado a nivel ministerial y porque han fracasado a nivel de cristiano. ¿Usted sabe por qué? Porque son ignorantes espiritualmente. Quiero bendecir la vida de los que se conectan, de todos mis hermanos. Dios me lo bendiga en el nombre del Señor. Quiero bendecir su vida. Gloria al Señor. Quiero bendecir a mi esposa, a los hermanos de New Jersey, de Pleasantville, de Atlantic City, que se conectan y están junto con nosotros. Dios me lo bendiga y me le guarde. Comparta con alguien que esta noche tenemos este tema para ustedes. El peligro de la ignorancia espiritual. Es un peligro ser ignorante espiritual. Ese es el tema que vamos a compartir en esta noche. El peligro de la ignorancia espiritual. Gloria al nombre del Señor. Es un peligro ser ignorante espiritual. Gloria a Jesús. Este capítulo que vamos a tratar está en Oseas capítulo 4, versos 6 al 11. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, a Oseas capítulo 4. Gloria al Señor. Vaya conmigo a la palabra. Oseas capítulo 4, versos 6 al 11. Gloria al Señor. Vamos a ver la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga qué dice la Biblia en Oseas capítulo 4, versos 6 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a la grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambié su honra en afrenta. Fíjese los cambios que Dios comienza a hacer por la conducta que toma el pueblo. Se separa del conocimiento bíblico. Inmediatamente Dios separa la honra, separa la bendición, porque Dios no puede bendecirte si tú te separas de los principios bíblicos. Y eso es un problema que hay en este tiempo. Y es que mucha gente, que ellos creyendo, haciendo de todo, robando, fornicando, mintiendo, engañando, hablando mentira con falsos testimonios y falsa calumnia, ellos creen que Dios va a derramar la bendición de Él sobre ellos. Es imposible Dios bendecirte en ese estilo de vida, en esa conducta. Y dice el libro de Oseas capítulo 4 del verso 6 en adelante, y Dios le dice: no, te quité la honra por afrenta, porque te divorciaste de mi palabra, te divorciaste de mis principios. Dice en el verso 9: y será el pueblo como el sacerdote, y castigaré su conducta y le pagará conforme a sus obras. Comerán pero no se saciarán, fornicarán más no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. Osea está diciendo: hay muchas cosas que han pasado entre ustedes, que esas situaciones han provocado a que yo me aleje, y cuando yo me aleje no hay prosperidad, no hay bendición, no hay avance, no hay crecimiento. Dios le está diciendo, verso 11: fornicación, vino, mosto, y quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera le preguntan, y el leño les responde, porque mi espíritu de fornicación hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. El libro de Oseas, el profeta Oseas está dando una palabra y está diciendo: hay un problema. Dios no puede bendecirte si tú decides habitar en pecado, si tú decides tener una conducta de pecado. Entonces el tema de esta noche es el peligro de la ignorancia espiritual. Este capítulo trata adicionalmente con este pueblo pecaminoso y con la exposición de su carácter y juicio en contra de ellos por parte de Dios. Jehová tiene pleito con los moradores de la tierra. Aquí les causa la falta de conocimiento. Uno de los grandes problemas que ha provocado a que Dios tenga pleito con el hombre es la falta de conocimiento. Entonces es un peligro la ignorancia espiritual. Fíjese el tema de esta noche: el peligro de la ignorancia espiritual. La ignorancia de Dios es cosa común entre la gente. La gente ignora a Dios.
Gloria al Señor. Y se le hace difícil a la gente ver a Dios manifiesto. Es un asunto común. Israel tuvo muchas manifestaciones de sabiduría y de poder de Dios en su historia pasada. Muchos mensajes de labios y de vida de profetas, pero la vida práctica no los conocían. Eran gente que conocían a Dios, pero no practicaban lo que Dios decía. No hacían las cosas como Dios quería. No vivían como tenían que vivir para que la gloria de Dios se refleje sobre ellos. Escuche bien, gloria al Señor. Pero en la práctica ellos no conocían a Dios. Lo mismo sucede el día de hoy con multitudes de cristianos que conocen muchos y tienen mucho entendimiento, pero tienen poca práctica. En este tiempo tenemos mucha gente que no practica el evangelio. Conocer el evangelio es una cosa y practicar el evangelio es otra cosa. Tener una práctica, una vivencia del evangelio. Necesitamos gente que conozca y que practique. No que conozca y que no practique. Entonces hay mucha gente que están divorciados de la práctica del evangelio. Y el evangelio, para poder progresar en tu vida, tú necesitas practicarlo. Tú necesitas vivirlo. Tú necesitas dedicarle tiempo y comenzar a preguntar en qué área determinada de mi vida yo necesito involucrar a Dios. Y en qué área de mi vida yo necesito poner a Dios en el lugar correcto. Hay muchos que hoy tratan de excusar tal ignorancia diciendo Dios incognitable o incognoscible. ¿Cuál es la negación del testimonio de Jesús? Es la imagen del Dios invisible. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices entonces que Dios es incognoscible? Hay mucha gente que cree como que Dios no tiene capacidad para revelarse. Que Dios no tiene capacidad para mostrársele, para hablarle, para enseñarle. Gloria al nombre del Señor. La ignorancia de Dios es frecuentemente voluntariada. Hay gente que voluntariamente son ignorantes de las cosas de Dios. Ellos decidieron ser ignorantes. Por eso dice que desechaste el conocimiento. Pablo, escribiendo en la misma nación, dice ignorando la justicia de Dios. Está diciendo Pablo en el libro de Romanos que hay mucha gente que ignoran la voluntad de Dios, ignoran el poder someterse a Dios. Y dice el apóstol Pablo que esta gente no se han sometido. En el capítulo 10, verso 3 dice los que se obstinaron a dejarse de Jehová son verdaderamente culpables de ceguera voluntaria, porque aman las tinieblas más que la luz. El apóstol Pablo está diciendo, hay muchos que están en los caminos y aman más las tinieblas que la luz. Y le gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces hay un peligro de ignorancia. Es un problema serio. El tema de esta noche es el peligro de la ignorancia espiritual. Fíjese que Dios está hablando con Oseas. Está hablando claro con Oseas. Y le está diciendo, mira Oseas, este pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el pueblo había decidido voluntariamente ignorar los principios de Dios, voluntariamente separarse de los establecidos. Y por eso es que el peligro de la ignorancia espiritual, cuando yo desconozco cómo debo de moverme, cómo debo de actuar, yo me vuelvo un problema para la iglesia. Dios bendiga a mi amigo Víctor Manuel que está conectado. Gracias a todos los que están conectados, a los hermanos de Plexanville, de Atlantic Cities. Comparta con alguien que empezamos ahora mismo. Dios le bendiga. Entonces el tema de esta noche es el peligro de la ignorancia espiritual. Entonces la ignorancia es algo común. Porque Israel tuvo manifestaciones de sabiduría, de poder en la historia pasada. Y ya ellos creen que porque Dios se les reveló en el pasado, Dios tenía que continuar con ellos. Y ahí es que está el problema de mucha gente. Que ellos antes ayunaban, ellos antes vigilaban, ellos antes se metían con Dios. Ellos eran gente que tenían una vida de búsqueda. Pero Dios se les reveló en ese tiempo y ahora se han divorciado de Dios. Entonces hay un problema. Porque si tú te divorcias, tú eres un ignorante, estás falto de conocimiento. Y tú tienes que entender que la vida cristiana tiene que continuar en progresividad y hay que fajarse para que la vida cristiana pueda progresar.
Es un asunto de trabajo, es un asunto de dedicación. Entonces, la ignorancia de Dios es frecuentemente voluntariada. Es un asunto voluntario. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 10 verso 3, ignorando la justicia de Dios, no se han sometido, desechaste pues conocimientos. Está diciendo el apóstol Pablo en los Romanos que hay muchos que lo han hecho de manera voluntaria. Cuando tú eres un ignorante espiritual, eso es un asunto crítico y peligroso, porque tú crees que estás bien y tus condiciones delatan tu estado espiritual. Entonces, es muy importante que entendamos esta razón, porque cuando somos obstinados y nos alejamos de Jehová, somos verdaderamente culpables y caemos en una ceguera voluntaria. Porque hay muchos que aman más las tinieblas que la luz. Tenemos una cantidad de gente que está más preocupado en lo oscuro que en lo que está en la luz. Entonces, cuando tú ves ese tipo de actitud y ese tipo de condición en un creyente, tú tienes que tener cuidado, porque el creyente, por lo normal, el conocimiento le ayuda a que él se aleje de la oscuridad, de que él se aleje de lo que no es de Dios, de que él se aleje de lo que no le conviene a su vida espiritual. Entonces, como divorciado eso, que yo digo que esté en la luz y amo las cosas más de la tiniebla que de la luz. Entonces hay un divorcio, y ese divorcio ha provocado, ¿usted sabe por qué? Por falta de conocimiento espiritual. Entonces, las tinieblas son más apropiadas para llevar a cabo las acciones egoístas y malvadas. Por eso es que hay mucha gente que no vienen a la luz, porque las tinieblas son más apropiadas para llevar acciones egoístas y malvadas. Rechazamos la más elevada sabiduría y el más conocimiento cuando rechazamos a Cristo y rechazamos la sabiduría de Dios. Cuando yo busco argumentos humanos para yo sobresalir, para yo crecer, para yo desarrollarme, cuando yo busco herramientas humanas para yo creer que lo práctico de Dios se desarrolle, entonces hay un problema serio. Estoy en un peligro por causa de mi ignorancia espiritual. Yo necesito que usted entienda esto. Por favor, comparta con alguien. Ahí hay gente que quieren escuchar esta palabra. Entonces, ahora bien, ignorar voluntariamente a Dios en presencia de su glorioso evangelio es un asunto criminal voluntario. Ustedes sabían que tenemos muchos criminales voluntarios que son criminales. Aleluya. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice el apóstol Pablo, que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. El apóstol Pablo está diciendo, ¿a dónde iremos? Y cuando yo ignoro eso, yo me vuelvo un criminal. Tenemos muchos criminales espirituales que ellos se han separado de lo que le corresponde como responsabilidad para mantener su vida espiritual activa. Usted es responsable de que su vida espiritual progrese. No es su iglesia, ni es su pastor, ni es los hermanos que están al lado suyo. El culpable es usted si su vida espiritual no progresa, si su vida espiritual no avanza. ¿Cuáles herramientas se está utilizando para progresar espiritualmente? Porque tú y yo sabemos que tú le dedicas más tiempo al celular que a la oración. Tú y yo sabemos que tú te sientas más en la tablet y que a ti te gusta estar conectado en WhatsApp, te gusta estar conectado en Facebook, que te gusta Instagram y ahora el TikTok ese del diablado. Hay muchísimas cosas que nosotros las utilizamos para distraernos y no cumplir con nuestras responsabilidades para progresar espiritualmente. Entonces yo tengo que trabajar para progresar espiritualmente. Si yo no trabajo, yo no progreso espiritualmente. Los pastores, la iglesia, el evangelista, el profeta, fulano de tal, quien sea, Juan Carlos Harrigan, Víctor Manuel, hombre que Dios está usando muchísimo, y muchísimos profetas pueden orar por ti. Y si tú no te sacrificas, si tú no creas una estructura y un plan para tu progreso espiritual, lamentablemente tú no vas a progresar. Pueden orar lo que oren, pueden ayunar lo que ayunen, pueden vigilar lo que vigilen, pueden hacer lo que sea por ti. Y la decisión de tu progreso espiritual depende de ti. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos qué yo debo de hacer, cómo debo de conducirme. Entonces,
Las tinieblas son más apropiadas para llevar a cabo las acciones egoístas y malvadas. Cuando rechazamos la sabiduría y el conocimiento, cuando recibimos a Cristo, la sabiduría de Dios, cuando lo rechazamos, nos volvemos un criminal voluntariado o un criminal voluntario. Y hay muchos criminales voluntarios. El apóstol Pablo, vuelvo y repito, dice: ¿a dónde iremos si escapamos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El apóstol Pablo está diciendo: hay un trabajo que hay que hacer. Y ese trabajo va a depender de mi conocimiento. ¿De qué conocimiento yo tengo? ¿Cómo yo leo la Biblia? ¿Cómo yo escudriño la palabra? ¿Me entiende? Ahora bien, es importante porque la ignorancia voluntaria de Dios es un asunto fatal. El creyente tiene que entender esto. Oye, como el Señor le dice en el libro de Oseas: mi pueblo fue destituido por falta de conocimiento. La ignorancia voluntaria hacia Dios es un asunto fatal. Cuando usted sabe que usted tiene que buscar a Dios y que usted tiene que leer y que usted tiene que prepararse y usted no lo hace, es un asunto problemático. Usted puede caer en una desgracia grandísima. Es fatal para la vida y es feracidad espiritual como un pámpano cortado de la vid. No, usted se imagina, Jesús lo dijo muy claro: vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado fuego. Ahora, si usted no está conectado de la vid, lamentablemente usted no va a progresar. Y para estar conectado de la vida hay que tener un asunto de concientización espiritual. Yo tengo que estar consciente de qué tengo que hacer, de cómo debo de hacerlo, de cómo tengo que sacrificarme para mantener mi vida bajo esa búsqueda constante. Entonces, un asunto muy propio de mi conocimiento. Nadie te va a ayudar a ti a echar para adelante si tú no te preocupas por tu salvación. Aquí el problema está en ti. El problema no está en la iglesia, no está en el pastor, no está en el profeta, el evangelista que te declara la palabra. El problema está en ti. El problema está en mí. Gloria al nombre del Señor. Es fatal para la vida y feracidad espiritual como un párpado cortado de la vid. Dios no puede ser burlado. Usted sabe que, amado, la ignorancia conduce a muchas cosas. Y yo quiero hablar, gloria al Señor, de tres lugares donde conducen la ignorancia a un creyente. Comparta con alguien, amado. A tres lugares que conduce la ignorancia a un creyente. Oh, gloria al nombre del Señor. Un creyente ignorante, gloria a Jesús, tiene reacciones que son peligrosas. Yo quiero compartirla. Déjeme poner una musiquita aquí de fondo. Gloria al nombre del Señor. Oiga bien, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Wow, siento la gloria de Dios aquí. Aleluya, Espíritu Santo. Escucha bien, profeta. Escucha bien. Hay conducta, hay recibimiento que te conducen a varias reacciones si tú no tienes conocimiento. La ignorancia te conduce, número uno, al rechazamiento divino. Cuando tú eres ignorante espiritualmente, tú tienes rechazo divino. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí. ¿Cómo lo dice? Oseas capítulo 6. Capítulo 4, verso 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. No puede haber una verdadera comunión con Dios cuando la luz de su palabra es menospreciada e ignorada. Cuando tú menosprecias la luz de la palabra de Dios, lamentablemente tú no puedes tener un acercamiento divino a Dios. ¿Cómo tú rechazas la palabra? Pero tú sabes. Tú lo sabes cuando tú decides hablar mentira en hablar verdad. Cuando tú decides fornicar, tener relaciones sexuales sin casarte, tú estás rechazando la palabra, tú sabiendo que la palabra te dice que tú no lo puedes hacer. Cuando tú robas y te vuelves un ladrón, sí, cuando tú le robas al Estado, cuando tú le robas a un vecino, cuando tú le robas a tu amigo, cuando tú le robas tu trabajo, tú le estás rechazando el conocimiento, la palabra, y tú estás viviendo conforme a tu voluntad. Y Oseas dice en el capítulo 4, verso 6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Dios le está diciendo, yo no quiero coro contigo.
Yo no puedo manifestarme a tu favor. Yo no puedo manifestarme. Yo no puedo derramar mi gracia sobre ti con ese tipo de condición. Entonces, lo primero que te conduce a la ignorancia es el rechazamiento divino. Y no hay una cosa más fea que tú estás rechazado de parte de Dios. Ay, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Y tú clamando que el Señor te ayude y tú haciendo y deshaciendo. ¿Y quién te va a ayudar? Pero será que al Dios del diablo que tú le estás clamando, porque al Dios de la Biblia no es. Porque para tú clamarle al Dios de la Biblia, tú tienes que decidir primero dejar esa vagamundería y dejar tú esa disparatada que tú haces y ponerle un stop al problema, porque hasta que tú no le pongas stop al adulterio, hasta que tú no le pongas un stop a la fornicación, hasta que tú no le pongas un stop a la mentira, al robo, al engaño, tú tienes que poner un stop a lo que es incorrecto. Entonces, después que tú le pongas un stop, entonces tú vas donde Dios y tú le dices: Señor, yo quiero que tú me ayudes a ser diferente, que tú me ayudes a cambiar. Tú tienes que ponerle un stop porque tú tienes que poner de tu parte. Entonces, cuando tú rechazas el conocimiento, Dios te rechaza. Tú tienes un rechazo divino. Entonces, la tiembla del corazón incrédulo va contra la visión de Dios. Jesucristo en esto habla claro. Rechaza los ruegos por su amor. Sacrificio es quedar finalmente rechazado. Está diciendo Jesús: yo no puedo trabajar en una gente que no tiene decisiones claras. Tú tienes que decidirte a dejar el pecado. Tú tienes que decidirte. Tú tienes que dejar esas cosas que tú sabes que no están bien. Ese engaño. Deja de estar viviendo un engaño que tú puedes clamar todo lo que tú clames. Y si tú no estás actuando bien, Dios nunca te va a escuchar y Dios nunca va a hacer cosas a favor a tu vida. Dios no te va a hacer favor a ti si tú no decides salir de esa situación en la que tú te encuentras. Dios no puede apoyarte a ti en esa forma. Dios no puede ayudarte a ti de esa forma. La palabra dice que Dios te rechaza, que Dios se aleja de ti. ¿O qué es lo que dice? No contristéis el Espíritu Santo por el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Mintiendo, robando, engañando, siendo hipócrita, lleno de envidia, lleno de odio. Gracias, Alexander Bless. Lleno de envidia, lleno de celo. Ahí está bien la música ya. Tú tienes que decidirte, separarte de lo que no está bien para tú recibir la benevolencia de Dios. Pero tú mirándote con un hombre a escondidas sin casarte, ¿qué tú crees? ¿Que Dios te va a escuchar a ti y que Dios te va a bendecir? Y tú haciendo y deshaciendo con ese hombre por ahí escondido. Que Dios no puede escucharte, Dios no puede manifestarse en tu vida, Dios no puede ayudarte a salir para adelante. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay ignorancia espiritual. Eso es un peligro. Porque la palabra que te dice a ti que tú no puedes actuar de esa forma. Ah, no, el hombre quiere acostarse contigo. El hombre quiere vivir contigo porque tú le caes bien, porque tú le gustas. Bueno, pues siéntalo en la mesa y dile: mira, tú quieres estar conmigo. Vamos a casarnos. Vamos a organizar nuestra vida. Vamos a arreglar esto. Vamos a poner los papeles en la mesa. Y tú te sientas con él y lo pones claro. Entonces, después que tú te cases con él, tú vas donde Dios y le dices: ya yo me casé con este hombre. Ya yo no estoy fornicando. Yo necesito que tú me bendigas. Yo necesito que tú bendigas mi casa. Entonces ahí la bendición comienza a fluir porque tú ordenaste tu vida. Tú ordenaste tu vida. Ese es el problema de la ignorancia espiritual. Que hay mucha gente que saben que están haciendo cosas que no están bien. Y Dios no puede bendecirlo. A que tú le estás mintiendo al Estado para recibir chavo. Te ha vuelto ladrona. ¿Tú crees que ladrón y ladrona Dios te va a bendecir a ti? Ladrón y ladrona. Mintiéndole al Estado en los reportes que tú haces. A la IRS. Mintiéndole. No, yo estoy sola. Y tú sabes que tú estás casada. Ay, no, yo estoy solo. Yo agarro uno de los hijos tuyos y uno te lo pone a ti. Uno se lo pone a mamá. Mira, mentiroso. ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú no te has divorciado de lo que no es correcto? Ese es el problema, que a la gente no le gusta que le prediquen la verdad. Tú no puedes ir donde Dios, que Dios te bendiga. Tú viviendo en esa condición. Dios te va a bendecir, pero después que tú pongas orden. Entonces, el peligro de la ignorancia espiritual es que hay mucha gente que conocen lo que tienen que hacer y no lo hacen. Lo segundo, la segunda reacción que te conduce la ignorancia espiritual. Primero, el rechazamiento divino. Segundo, la gloria vuelta en vergüenza.
Lo segundo que pasa cuando tú eres un ignorante espiritual, que esa gloria que Dios manifestaba en tu vida se vuelve una vergüenza. Dice en el verso 7, también yo cambiaré su honra en afrenta. Dios le está diciendo a Osea, dile al pueblo que las cosas van a cambiar mientras más ellos se alejan de mí. ¿Cómo tú crees que Dios te va a bendecir si tú no decides cambiar? Si tú no decides separarte de lo que no está bien. Si tú no decides ponerte serio para esto. Tú tienes que ponerte serio para esto. Tú tienes que ser transparente con Dios para Dios poder manifestarse. Dios no puede manifestarse en tu vida tú como con 10 novias detrás y enamorándola todita por WhatsApp y mandándole fotos en cuero y mandándole parte de tu cuerpo. ¿Cómo tú crees que Dios se va a manifestar? No. Tú quieres que Dios se manifieste y que Dios te use como un evangelista y como un profeta. Primero tú tienes que dejar la bandidez. Tú tienes que separarse de esa vagabundería que usted está haciendo. Y usted tiene que ponerle un stop a toda esa muchachita. Mira, yo no puedo. Yo soy un siervo de Dios. Ah, no. Pero estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y estamos en la presencia de Dios. Ay, bendíceme. Ay, bendíceme. Eso es ignorancia espiritual. Usted es un ignorante espiritual. Ay, mucha gente se siente mal por el pastor Robinson. Ay, que el obispo Robinson es muy fuerte. Que lo que él dice no está bien. Ay, que el obispo Robinson. Ay, por eso he dejado de seguirlo. Deje de seguirme. Yo voy a decir la verdad. Si tú no te divorcias del pecado, Dios no puede bendecirte. Dejan la gente de comentar de una vez y dejan de irse. De una vez arrancan y se van cuando uno comienza a predicar así. Pero hay un pueblo que todavía le gusta escuchar la palabra de Dios clara. Le gusta que le digan las cosas como son. Entonces, con ignorancia espiritual no podemos ver las bendiciones de Dios. Por favor, vuelvo y se lo pido. Comparta con alguien esta palabra. Comparta con alguien esta palabra. Tenemos que divorciarnos del pecado para poder recibir la benevolencia. Entonces, cuando yo soy ignorante, número uno, cuando me olvido de los principios y no pongo vivencia de la palabra de Dios. Entonces, la primera reacción es el rechazo divino. Lo segundo que trae la ignorancia, que te conduce a la ignorancia espiritual, es que la gloria se vuelve vergüenza. Ellos estaban gloriándose en su falso Dios, en su conocimiento, en su prosperidad material, porque la gente cree que porque tengan 2 pesos, ellos creen que porque tengan 2 pesos ellos van a comprar a Dios. Y tu chelito, tus dólares, tu chelito que tú consigues con tanto sacrificio, eso no le importa a Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa lo que tú consigues, lo que tú tienes, lo que tú haces. A Dios no le interesa nada de eso. Dios lo que quiere es que tú seas transparente. Que tú seas transparente, que tú seas claro con Él. Entonces, si tú eres claro con Él, Dios te bendice y Dios derrama su gracia sobre ti. Entonces, dice que ellos se estaban gloriando en la afrenta, en el crecimiento de su prosperidad material, en su libertad de los frenos divinos. No se estaban gloriando en Dios, en el Dios de ellos. Por lo que tomarían todo agua ardiente, se volvieron locos en el tiempo de Osea. Nuestro Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y si tú decidiste servirle, tú necesitas ser claro con Él. El Señor le está diciendo a Osea, dile a ellos que mientras más se alejan de mí, más me alejo yo de ellos. Ay, mira, a esa gente que ustedes saben, mire, ustedes saben que esto es un asunto de sinceridad. No podemos avanzar con toda esa mentira. Mientras tú no dejes la mentira, Dios no puede bendecirte. Mientras tú no dejes la mentira, Dios no puede bendecirte. Mientras tú no dejes de tener doble vida, Dios no puede bendecirte. Ese maridito que tú estás haciendo de todo con él, que tú sabes que no es tu marido porque tú no te has casado con él. ¿Para qué tú vas a orar? Tú no estás orando para nada. Esa oración tuya no llega ni al techo. Dios no puede bendecirte tú con ese tipo de vida. Tienes que soltar ese tipo. Ah, ese muchacho, ay, es que él me gusta mucho. Bueno, si él te gusta, siéntalo. Y dile, mira papá, ¿tú quieres que yo siga siendo tu mujer? Mira, tienes que casarte conmigo. Vamos a ordenar esto aquí. Si tú no te casas conmigo, tú no te acuestas conmigo. Ah, no.
quieren acostarse con el tipo en fornicación y en la noche quieren ir a la presencia de Dios. Bendíceme, protege mi casa, protege mi familia. Y esta disparatada, y este show, y esta disparatada, y este bendito show. ¿Esto es un show? Esa es la actitud del que es ignorante. Dios se divorcia de nosotros cuando nosotros nos divorciamos de Él. Dios no puede derramar su gracia hasta que nosotros no seamos claros y transparentes y no andemos de manera correcta. Decidamos andar en lo correcto para que usted vea cómo Dios nos bendice. Un evangelista allá en Santo Domingo. Ay, varón, ora por mí para que Dios me... Mira. Escucha bien. Yo quiero orar por ti. El evangelista de Santo Domingo. Yo oro por ti para que Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga tu ministerio. Pero ¿sabe qué? Dios no puede llevarte a otro nivel hasta que tú no dejes tú esa muchacha que tú tienes mandándole fotos. Así me dijo el Espíritu Santo. Dile a él que deje de estar hablando con tantas mujeres. Que es lo que le habla con tantas mujeres. Que se defina por una sola. Y que cuando él se defina por una sola, entonces yo lo voy a bendecir. Mi hermano, mire, cuando Dios me habla a mí, yo no tengo problema con eso. Comparta con alguien. Hay gente que tiene que escuchar esto. Se lo dije, papá, mira, dice el Señor que Él te quiere llevar a otro nivel, pero tú tienes que dejar de estar mandándole fotos en cuera a esas mujeres. Tú tienes más de 10 mujeres hablándole a tu hija. ¿Qué es esto? Decídete por una carnal. ¿A dónde tú vas a llegar? Entonces es el problema, el peligro de la ignorancia espiritual. Cuando yo no sé que la Biblia condena una cosa y yo la pongo en práctica, la manifestación de Dios es imposible que se manifieste en mi vida. Esa oración que usted está haciendo es en balde hasta que usted no decida salir de esa situación en la que usted se encuentra. Ay, qué feo. Es feo eso. Ay, qué malo es lo que dice. Ay, que el pastor es un bocadura. No. Es que es un asunto de sinceridad y de honestidad. Entonces, lo primero que nos conduce a la ignorancia espiritual es al rechazamiento divino. Lo segundo es que la gloria que nosotros teníamos se vuelve una vergüenza. Dios es un Dios celoso. Su amor es tan grande y tierno que no hay rival acerca de su afecto y su devoción. Pero Dios es un Dios que es celoso. Y hay gente que no quieren entender eso, que Dios es celoso. Y si usted decidió servirle, apártese de todo lo que no es correcto. Sálgase de todo lo que no está bien. Apártese de todo lo que no es de Dios. De todo lo que usted sabe que no está bien. Si no, no va a progresar ni va a avanzar. La tercera reacción que te conduce a la falta de conocimiento espiritual es que el que antes producía se vuelve estéril. Oye, como Dios le dice en el verso 10 del capítulo 4 del libro de Oseas: comerán, pero no se saciarán. No importa cosas materiales que intervengan o que acumule cosas codiciosas en tu vida, nunca tendrás suficiente. Esta es la experiencia de muchos hombres y muchas mujeres de Dios mundanos que no tienen decisión firme, que no quieren separarse de lo incorrecto. Un esfuerzo frenético sin fruto para alcanzar la satisfacción del alma, pero nunca tienen suficiente. No conocen la profundidad del hombre de su propia alma. Cristo se lo dijo: yo soy el pan de vida. El que come de mí siempre será saciado. Pero para yo decidir comer de Cristo, yo tengo que decidir ser honesto con Dios. La satisfacción del alma con bien, de la única manera que podemos satisfacer el alma es si hacemos lo correcto. Por eso es que hay mucha gente que está dentro de la iglesia y está amargado, y está aburrido, y se siente desechado y menospreciado, y que nadie lo quiere, y que nadie lo valora. No, mijo, el problema está en ti. Haz una lista, siéntate en tu casa, comienza a sacar cálculo, jala tu tablet, o jala tu laptop, siéntate con tu laptop, comienza a escribir, busca tu celular, comienza a escribir las cosas que tú sabes que no están bien, que si tú sigues haciéndolas no va a progresar. Comienza a escribirla y a ponerla en su lugar, y Dios va a comenzar a ensancharte, y Dios va a comenzar a bendecirte, pero a una minuciosa, exhaustiva análisis
concerniente para que Dios pueda prosperarte espiritualmente, para que Dios pueda llevarte a otro nivel, para que Dios pueda ensancharte. Tú no puedes ir a orar con todas las cosas que tú sabes que no están bien. Esa oración no va a llegar a ninguna parte. Hay mucha gente que tiene satisfacciones personales y ellos creen que esas satisfacciones personales son problemas que ellos tienen y que Dios conoce su debilidad. No. Tú tienes que poner un stop. Tienes que poner un stop a eso que te está gobernando, que tú sabes que no es de Dios, que no te va a llevar a ningún sitio. Tú no vas a prosperar así. Tú no vas a avanzar así. Tú no vas a llegar a ninguna parte así. Tú lo sabes que no va a llegar a ninguna parte así. Sansón era un muchacho tremendo. Muchísimo talento, muchísimas virtudes. Pero tenía falta de conocimiento. ¿Por qué? Por las decisiones que tomaban. Todas era como una gente que no era cristiano. Sansón actuaba como un nuevo creyente, como una gente que nunca se ha convertido, como una gente que no le sirve a Dios. Y por eso Sansón terminó como terminó. Va donde el papá y la mamá y le dice: mira, papá y mamá, hay una mujer que a mí me gusta. Y el papá y la mamá le dice: Sansón, ¿y de dónde es ella? Le dice: no, esa mujer es cusita. Y el papá y la mamá le dice: Sansón, pero tú sabes que esa mujer no es de nuestra familia, no tiene nuestra costumbre, nuestras enseñanzas. Búscate una mujer dentro del pueblo de nosotros. Y tú sabes que Sansón le dijo a su papá y a su mamá: no, yo quiero esa porque esa es la que me agrada. Así hay mucha gente. Entonces, el conocimiento, la falta de conocimiento te lleva a cometer errores. Tienes que estar bien consciente de cuáles son tus responsabilidades. Cuando tú conoces tus responsabilidades, tú te esfuerzas por cumplirlas. Y ese es el problema, que tenemos mucha gente que no conocen sus responsabilidades. Dios no puede bendecirte en una condición de pecado. Para Dios bendecirte, tú tienes que deshacerte del pecado. Tú tienes que salir de esa condición de vida. Tú tienes que separarte de eso que no está bien. Tú tienes que decidir claro qué es lo que tú vas a hacer. Entonces, cuando tú decides, Dios dice: voy a bendecirlo. Y ese es el peligro de la ignorancia espiritual. Que hay mucha gente que están conscientes que robar es malo, pero siguen robando y le sirven a Dios también. Que mentir es malo y siguen mintiendo. Engañar es malo. Que tener odio, envidia, celo. ¿Me entiendes? Todas esas cosas que nosotros sabemos que no son de Dios, tenemos que decidir ya, sacarlas de nuestra vida para que Dios nos lleve a otro nivel de gloria. Pero mayormente la gente no saca esas situaciones. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen ignorancia espiritual. Entonces este es el problema que estaba pasando en el periodo de Osea. El pueblo quería que Dios lo bendijera, que Dios estuviese con él, pero el pueblo no se había decidido a salir de lo que no era de Dios. Por eso dice en el verso 6: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oye lo que Dios le está diciendo: yo te voy a dar conforme a lo que tú haces. Yo voy a hacer conforme a lo que tú haces. Tú eres que va a determinar qué yo haga para ti. ¿Tú quieres que yo bendiga tu casa? Decídete a andar correctamente. ¿Tú quieres que yo bendiga a tu esposo? Decídete, yo te quiero bendecir. Yo quiero bendecir tu casa, te dice el Señor. Yo quiero hacer cosas impresionantes con todas ustedes. Pero oye lo que dice en el verso 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Dios le está diciendo al pueblo a través de Osea: yo voy a cambiar lo que es de bendición por afrenta, porque ustedes no se deciden ser correctos. Tienes que decidirte. Tienes que poner de tu parte. No voy a beber más romo ya. No voy a ser un alcohólico ya. No voy a ser homosexual ya. Voy a orar a Dios para que Dios me ayude. Y ya, fulano, ya esto, ya. Comenzá a cortar todo lo que te lleva al problema. Si es fulano, pereceo, comienza a cortar con todo lo que te daña. Que todo el mundo te está llamando porque quiere vivir contigo, porque tú eres una mujer que te va con cualquier hombre. Así Dios no te va a bendecir. Tú te puedes hincar de toda la manera, boca arriba, boca abajo. Usted puede llorar todo lo que usted quiera. Y Dios no te va a bendecir. Entonces todas esas cosas son producto de la ignorancia. Es la palabra que dice que Dios está en contra de lo que es incorrecto. Y que para Dios bendecirnos y llevarnos a otro nivel, nosotros tenemos que decidir
ser honesto con Dios y separarnos de todo lo que no está bien. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Tenía muchos días que no transmitía, era porque estaba dando palabras por Zoom, por Facebook, por WhatsApp. Estamos predicando en toda la plataforma. Cuando ustedes no me ven por aquí es porque estoy tirando candela por otro lado. Entonces cuando termino estoy muy cansado y a veces no puedo compartir con ustedes. Pero créanme que les amo. Ustedes son importantes para mí. Gracias a mis seguidores. Gracias a la gente que siempre está activa con nuestro ministerio. Estamos en la temporada de cumplir 20 años. Ya el ministerio está en la temporada de 20 años. Por eso ustedes están viendo los flyers que estamos subiendo por donde quiera. 20 años, porque el ministerio tiene 20 años. Tenemos 20 años predicando de manera ininterrumpida. Y 14 años pastoreando de manera interrumpida. Así que esfuércese, sacrifíquese, sepárese del pecado. Porque es un peligro la falta de conocimiento espiritual. Es un peligro serio. Edúquese. Comienza a buscar la palabra le va a enseñar qué usted debe de hacer y qué no debe de hacer. Cómo debe de cambiar, cómo debe de esforzarse. Si usted se educa en la palabra lo va a ayudar a echar para adelante, a cambiar, a ser diferente, a vivir una vida productiva como hombre de Dios. Dios quiere bendecirte. Le bendigo, gracias a su hermano el obispo Robinson Rosario. Comparta con alguien esta transmisión. Y ya ustedes saben, vamos para YouTube y para Instagram. Bendiciones en el nombre de Jesús.